Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo le tengo que decir que en mi calendario no estaba yo traerle este mensaje en el día de hoy, pero en el de Dios sí. Y yo reflexionando, ahora vi cómo el Señor me estuvo manejando la semana completa sin yo saber. Pero voy a necesitar de sus oraciones, de su intercesión, porque es el Espíritu Santo que debe hablarle a sus vidas como a la mía, porque este mensaje es para ministrarlo a ustedes, pero también ministrarme a mí. Y cuando lo estaba preparando así lo sentí. Entonces voy a necesitar que ustedes oren por mí y también por ustedes, para que el Señor trabaje en sus corazones y en ustedes queden palabras, esa semilla, esa verdad del Señor, esa verdad bíblica, y que pueda dar frutos. Así que por favor, necesito que me acompañen a orar y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ministre. Por favor, vamos a levantarnos en reverencia a Dios. Querido y amado Padre, yo te doy tanta gracia, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, porque a ti te ha placido el que estemos aquí presentes en tu casa, en este templo, para glorificar tu nombre. Mire todas esas alabanzas, Señor, que han ministrado nuestros corazones. Esas alabanzas, Señor, que nos acercan a tu presencia. Pero ahora te tenemos que rogar e implorar, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea que hable en nuestra vida. Así como el Espíritu Santo tuyo fue quien inspiró las Escrituras, esas que nos ayudan en los momentos difíciles, pero también ahí están la promesa y la palabra de vida tuya, Señor. Necesitamos que ese Espíritu Santo esté trabajando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente. Que ninguna distracción, Señor, haga efecto. Que ningún dardo de fuego del enemigo, pueda atravesar, Señor, nuestra mente. Que tú esa bóveda, Señor, la proteja. Oh, Señor, trabaja en nuestros corazones para que así nosotros seamos la sal de este mundo que tanto necesita. La luz, Señor, que seamos la luz porque estemos reflejando a tu Hijo Jesucristo, Padre amado. Yo te lo ruego, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti, que vean a tu Hijo Jesucristo, Señor. Que tu Hijo Jesucristo esté hablando con autoridad en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor. Eso es lo que te pedimos, Padre amado. Por favor, Señor, que ese mensaje quede grabado y que no salgamos de la misma manera que entramos a este templo, Señor. Yo te lo ruego, te lo imploro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy se llama Del vacío a la abundancia. Dios hace todas las cosas nuevas. Como le estuve diciendo, el Señor ha estado trabajando la semana entera en mí para traerle este mensaje. Yo sé que en sus corazones también. Y quiero comenzar con una historia contemporánea. Y fue de una película que también yo vi hace mucho tiempo. Y entendí que compagina con la historia bíblica que yo le estaré mostrando en el día de hoy. Es la historia de Angela Logan. Angela Logan es una madre soltera de New Jersey, que como muchas madres están pasando por momentos difíciles. Ella llevaba su hogar sobre los hombros. 3 hijos, 2 trabajos y una casa que estaba a punto de perderse. El banco estaba a punto de quitarle la casa, de embargársela. Ella perdería su hogar. Ángela revisaba constantemente su cuenta de banco para saber si el balance subía. Yo sé que algunos de los que estamos aquí hemos pasado por eso, que sabemos que no tenemos un peso, pero revisamos la cuenta de banco.
y ella estaba pasando por la misma situación. Como que si los números fueran a aumentar de manera misteriosa. El banco le había dado una fecha límite ya. Hasta que un día, mientras estaba en su cocina, ella se fijó en algo que parecería insignificante. Y en eso que ella se fijó fue en una receta de pastel que le había dejado su abuela. Era lo único que tenía, porque ella no tenía dinero, no tenía un buen crédito, solo tenía la receta de su abuela. Ángela decidió hacer algo que parecería ridículo para algunos, pero para otro era una prueba de fe. Ella decidió hacer pasteles y venderlos. Y dentro de eso pensó que Dios podía hacer cosas grandes con algo tan pequeño. Comenzó y realizó un pastel, luego 2 pasteles, luego 3, y comenzaron a venderse. Luego se vendieron 10 pasteles. Los pedidos crecieron. Hasta el noticiero se enteró porque la comunidad decidió también ayudarla. Y lo que comenzó como un acto de desesperación se convirtió en un movimiento de esperanza. Con esos pasteles, con esa receta que ella en su momento pensó que era insignificante, ella logró pagar su casa. Logró salvar su hogar donde vivían sus 3 hijos. Cuando a ella le preguntaron cómo lo logró, ella dijo algo que debe de quedar guardado en cada uno de nuestros corazones. Solo usé lo que tenía a mano en fe. Al igual que a Ángela Logan, quien salvó su hogar usando solo lo que tenía en sus manos, la viuda de nuestra lectura de hoy enfrentó una crisis donde el sistema legal le exigía lo más valioso que ella tenía en ese momento, que eran sus hijos. Queridos hermanos, en este momento le vamos a dar lectura a nuestra porción de las Escrituras de este mensaje, la cual se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7. La lectura está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7. También pueden visualizarla en la pantalla y estaré dándole lectura a la versión Nueva Traducción Viviente. La palabra de Dios dice así: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco
y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos les traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobren. Queridos hermanos, acabamos de darle lectura a la palabra de Dios y hoy voy a estar poniendo este mensaje en 3 puntos. Como dijimos en la oración, que el Espíritu Santo nos revele, nos quite el velo de lo que quiere decirnos en el día de hoy. Primer punto, el reconocimiento de nuestra necesidad, la viuda y su nada. Cuando comenzamos a leer estas escrituras, comienza diciendo: cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas. Ahora, ¿qué era el grupo de profetas? ¿O quiénes eran? Esta era una comunidad de discípulos u hombres consagrados al servicio de Dios que estudiaban y se preparaban bajo la guía de un profeta. Cuando seguimos más adelante, vemos que la viuda le dice al profeta Eliseo que su esposo le servía. Pero la misma esposa, la misma viuda, disculpen, hace referencia de que su difunto esposo era un hombre temeroso de Dios. A veces nosotros pensamos que cuando decidimos seguir a Cristo y nos convertimos en cristianos, no podemos pasar por situaciones, no podemos pasar por problemas, porque estamos orando todos los días, porque vamos a nuestro servicio de oración, porque ayunamos. Y logramos pensar, no puede pasar eso a mí, eso no me puede pasar a mí. Yo te sirvo, Señor. Aquí estamos viendo un hombre que estaba consagrado al Señor, que le servía al Señor, que era temeroso de Dios. Sin embargo, también tenía deuda, falleció con esa deuda. Y mire la situación que dejó en ese momento. Pero ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Que lo podemos ver en el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33. Nuestro Señor Jesucristo dice: en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Pero también nos dice que debemos confiar porque Él venció al mundo. Dios comienza a hacer cosas nuevas cuando dejamos de mirar lo que nos falta y empezamos a valorar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Desde que nosotros dejamos de mirar lo que nos falta y comenzamos a mirar lo que el Señor ha puesto en nuestra mano, Él comienza a hacer cosas nuevas en nuestra vida. Continuamos con la lectura y vemos cómo ella continúa hablando y dice que ha venido un acreedor y me amenaza para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Ahora vamos a profundizar sobre esto. Si nosotros nos ponemos en el lugar de esa mujer, de esa viuda, que recién le acaba de fallecer, su esposo recién, la Biblia no especifica qué tiempo, pero podemos ver que no hace mucho tiempo, y viene este señor a quitarle a sus 2 hijos para convertirlo en esclavo. Lo que son aquí madre y lo que somos padres, eso debe de ser algo demasiado fuerte. Una mujer
que ha quedado viuda, una mujer de un hombre creyente, temeroso de Dios, está pasando por esta situación. Según podemos ver, el acreedor no ha dejado ni que finalice el tiempo de luto de esta señora. El sistema legal de Israel de esa época no es como el de ahora, que ahora una persona puede demandarlo y puede pasar lo que sí, puede declararse en bancarrota. No. El sistema legal de ese momento decía que ella tenía que dar a sus hijos como siervos, como esclavo a su acreedor, como pago de su deuda. Entonces, estamos viendo esta situación y estamos viendo que el sistema también dice, sí, así es que tiene que hacerlo. Qué difícil, qué situación tan difícil está pasando esta señora. Yo sé que algunos que venimos de otros países, yo conozco una persona que no voy a mirar, que ella dice mucho, Dios te lo pague. Esa mujer no podía decir en ese momento eso porque el sistema legal de Israel, ella tenía que entregar a sus hijos. A pesar de lo inhumano que esto pudiera parecer, el acreedor estaba en todo su derecho, pues la ley mosaica permitía esclavizar al deudor y a sus hijos hasta más tardar hasta el año del jubileo para que pagara la deuda con trabajo. Difícil esa situación. Es un escenario que es difícil, pero posiblemente ahora no te esclavice el sistema, pero sí se puede presentar la depresión, la ansiedad, la rebeldía, la indiferencia. Pero aunque la situación estaba difícil para esa señora, en mi país diríamos color de hormiga, podemos ver que Dios está en control de la situación. Porque ¿quién ustedes cree que está en control de sus situaciones actuales, de su problema? Dios está en control de toda la situación que a usted le sucede. Él sigue estando en su trono y Él es el soberano. Él está en control. Porque ¿quién le puso en el corazón a la viuda a visitar al profeta Eliseo? Dios. Dios es quien está creando la situación porque Él crea todas las cosas nuevas en nuestra vida. Él es que la hace nueva. Y el profeta le pregunta, ¿cómo puedo ayudarte? Y también vemos en la escritura y pregunta, ¿qué tiene en tu casa? Y que ella respondió, no tengo nada. Muchas veces nosotros no vemos nada, pero Dios tiene siempre provisión para nosotros. Y nuestro Dios creó y existió. Y en esta historia nosotros vemos el poder creador de Dios y también vemos que más adelante, después que ella respondió que no tenía nada, dice, tengo un frasco de aceite de oliva. El profeta vuelve y le dice, pídele a tus amigos y vecinos que te presten toda la jarra vacía que puedan. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué está pasando? Eliseo hizo que esta mujer se comprometiera en fe con la provisión de Dios. Pedir vasija prestada, de esta manera daba pie a preguntas incómodas. Muchas veces el Señor nos dice que hagamos ciertas cosas y por evitar el no, por evitar las situaciones difíciles, las situaciones incómodas, no comenzamos a accionar en eso que el Señor nos ha pedido que hagamos. Pero ella hizo como la palabra de Dios le había ordenado. Aquí seguimos viendo cómo Dios está operando en toda la situación.
Vemos cómo el profeta le da estas instrucciones, pero vemos cómo ya está trabajando en cambiar la mentalidad de la viuda. En el punto 1 vimos cómo ella llegó, donde el profeta con incertidumbre, con tristeza, con enojo. Pero aquí vemos cómo Dios está cambiando su mentalidad a una de accionar, a una de actuar en fe. Y esto es para que pueda obtener el milagro que Dios va a realizar en su vida. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que ella tiene un frasco de aceite de oliva. Y yo me puse a investigar cuánto medía y cuánto tomaba un frasco de aceite de oliva, porque en las escrituras hace la diferencia de frasco a jarra. Y un frasco tenía para el Jerusalén de la época un tamaño de 3 a 5 pulgadas, según ha descubierto no es campaña, sino han descubierto los arqueólogos, lo han verificado, y de 3 a 5 pulgadas. Esto almacenaba unos pocos mililitros. Y las jarras tenían un tamaño de 11 a 25 pulgadas y podían albergar de 10 a 40 litros. De 10 a 40 litros. Estamos hablando de cómo está trabajando el Señor y operando en la vida para esta persona. Está trabajando en su fe de la viuda. Si alguno de los que estamos aquí hemos vertido cualquier líquido de un envase pequeño a uno grande, sabemos que habrá un desperdicio, porque algo siempre se queda también en el envase. Pero para Dios, lo que es la física o todo lo que tú puedas pensar, para Él tiene poder para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Le dice el profeta, luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte el aceite en la jarra que tiene en tu frasco y cuando se llene, ponla a un lado. Vemos cómo la provisión y el milagro que está por suceder, pero el profeta también le dice a la viuda, hazlo con tus hijos. Involucra también a tus hijos. Y por eso es tan importante, como dice las escrituras, instruir a nuestros hijos. Porque el momento de recibir la provisión o el momento que tenemos que actuar en fe, también tenemos que involucrar a nuestra familia, a nuestros hijos. Dios comienza a hacer cosas nuevas cuando dejamos de mirar lo que nos falta y empezamos a valorar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Punto número 2. La obediencia que libera el milagro. Entonces vemos que ella hace como el profeta le indicó. Y así se puede ver cómo se está cumpliendo la palabra que el profeta le dijo. Vemos cómo la mano poderosa de Dios está trabajando en esta familia. Y se lee cómo de un frasco se están llenando jarra tras jarra tras jarra. Este milagro va en contra de toda lógica humana, de cualquier ley o regla física. Sus hijos le traían la jarra, o sea, que ella buscó mucha jarra. Y nosotros ya acabamos de decir de que las jarras tenían un tamaño mayor, pero también podría tener diferente tipo de tamaño. Y ella no la dejaba por la mitad, porque ese no fue el mandato que le dio. Ella la llenaba hasta el borde, hasta el borde. Hay momentos en nuestra vida que después que recibimos una instrucción de Dios, solo tenemos que ponernos en acción. Debemos obedecer su palabra, ya que Dios nos ha hablado. Él dice que no nos desamparará.
Él nos dice que está con nosotros hasta el fin. Todas las promesas que están en su palabra y algunas que usted ha recibido de ella, Dios es fiel y justo para cumplirla. Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Llegó un momento en que ella le dice a uno de sus hijos, tráeme otra. Y él le dice, él le dice al que ella le dio la orden, ya no hay más. Y en el momento que dijo ya no hay más, en ese mismo instante el aceite dejó de fluir. Por eso es importante, hermano, estar apercibido. ¿Cuántas veces las provisiones dejan de fluir en nuestra vida? Porque dejamos que se nos acaben los barros de vasija vacía. Piense usted en qué aspecto de su vida, igual como en la mía, que nos estamos quedando sin espacio para las bendiciones de Dios. Y yo sé que también he pasado mucho por esa situación. Que el Señor me ha dicho, yo lo he sentido en mi espíritu, de que haga algo. Y no por desobediencia como tal, sino porque entiendo que no existen las condiciones perfectas o entiendo que tengo que dejarlo para otro tiempo. En ese momento también se retraen las bendiciones de Dios por no obedecer su palabra. Cuando ella le cuenta al hombre de Dios lo que había sucedido, pero algo que tenemos que tener claro es que para una persona que está conectada con Dios, el Espíritu les revela las cosas. Y el profeta también le había dicho a ella lo que iba a suceder. Porque Dios estaba trabajando desde un principio. Y él le dice que vende el aceite de oliva y pague sus deudas. Y que pueden vivir de lo que le sobren. Qué grandioso es nuestro Dios. Una mujer, una viuda que llegó donde el profeta con problemas, con deuda, con una amenaza de que iban a convertir a sus hijos en esclavos. Como ella dijo en un momento que no tenía nada, ahora Dios le ha dado una provisión donde ella pudo pagar su deuda y donde también le dijo que podía mantenerse con eso, de lo que le sobraba. Eso lo hace nuestro Dios. Le da fuerza al que no tiene. Levanta al caído. Nuestro Dios, nuestro Señor, hace todas las cosas nuevas. Dios nos pide obediencia, incluso cuando parece ridículo o incómodo. El aceite se detuvo cuando ya no hubo vasija. El límite de la bendición muchas veces lo ponemos nosotros, con nuestra falta de disposición. El milagro no ocurrió mientras ella se lamentaba, sino cuando se puso en acción. Dios nos pide obediencia, incluso cuando las instrucciones parecen incómodas o requieren pedir ayuda a los vecinos. Aquí vemos que Dios no solo pagó su deuda, la convirtió en una mujer diferente. Él hace todas las cosas nuevas. Punto número 3. La transformación de nuestra identidad. De la escasez al propósito. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, del versículo 16 al 18, voy a darle lectura y dice lo siguiente. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo
pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un momento, voy a tomar un poco de agua. Cuando yo estaba preparando el mensaje, hice una conexión, el Espíritu me llevó a hacer una conexión directa con el llamado de Simón y Andrés. Pero ahí podemos hacer una diferencia, que en esta ocasión estaba el logo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el momento cuando le hace el llamado a Simón Pedro. Nuestro Señor le dice, sígame y yo le enseñaré a pescar personas. De pescador, de un oficio que para la época era uno de los más comunes, a ser una persona que se convirtió en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió en apóstol, con autoridad dada por Cristo de sanar enfermos, caminó sobre las aguas, expulsar demonios. Y en el libro de los Hechos vimos cómo en una prédica donde el Espíritu Santo descendió con poder, se convirtieron más de 3,000 personas. Así como la viuda tuvo que soltar su aceite para llenar la vasija, Pedro tuvo que soltar sus redes para seguir a Jesús. Ambos actos requirieron desprenderse de lo viejo para recibir lo nuevo. Dios no solo salvó a la viuda de la deuda, y no solo llamó a Pedro a dejar las redes. Él les dio una nueva identidad y un nuevo propósito. Y es como en la clase dominical que le estaba ayudando a los jovencitos, de cómo Dios le dio, cuando aceptan al Señor Jesucristo, Dios le da una nueva identidad. Que esa identidad no se la dan las redes sociales, que esa identidad no se la da el mundo, que esa identidad se la da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y un nuevo propósito. El milagro no fue solo para pagar la deuda, fue para que ella viviera de lo que sobrara. Dios te cambia de sobreviviente a administrador de su reino. Y es precisamente aquí donde vemos la obra completa de Cristo. Él no solo nos rescata de la deuda de nuestro pecado, sino que nos da una identidad de hijo y un propósito eterno que trasciende nuestra antigua manera de vivir. Eso hace nuestro Señor Jesucristo. Eso hace nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, nuestro Dios Todopoderoso puede hacer que todo sea hecho nuevo en tu vida. Como dice Apocalipsis 21:5. He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Dios cambió la desesperación de la viuda por abundancia y la rutina de pesca de Pedro por un liderazgo que transformó al mundo. Yo desconozco para qué Dios te está llamando hoy, pero Él te dice que quiere hacer todo nuevo para ti. Él quiere hacer todo nuevo para ti. Él transforma tu vida. Él transforma tu vida. Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, por favor, para despedir. Querido y amados, Dios, qué bueno eres tú, Padre. Qué bueno eres tú, Señor, porque tú tienes el poder para hacer
Todas las cosas nuevas en nuestra vida, las cosas viejas pasaron, Señor, y aquí que tú las haces nuevas. Tú eres grandioso, poderoso, eres maravilloso, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has hablado en mi corazón y sé que le he hablado a los corazones de mis hermanos, Padre amado. Sé que debo de obedecerte más a ti, Señor. Sé que debo de buscarte más a ti, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre. Porque yo debo de buscar la cosa de tu reino y todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Que mi vida esté consagrada más a ti. Que yo te busque más con denuedo y mis hermanos también, Señor. Yo espero, Señor, y yo sé que tú le has hablado a los corazones de mis hermanos. Yo sé, Señor, que daremos frutos, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos estará dando los recursos y la estrategia para esto, Padre amado. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias porque tú estás trabajando poderosamente con tus hijos y con esta congregación. Gracias, Señor, porque tu gracia nos ha protegido de todo mal. Gracias, Señor, gracias por todos los momentos, por todos los instantes donde tú nos escuchas. Escucha nuestras oraciones, Señor. Gracias por las oraciones contestadas y por las que también tú nos has dicho que no, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre amado celestial, que esta semana, que todo el tiempo que venga adelante, Señor, reflejemos a tu Hijo Jesucristo. Que seamos esa carta de amor, Señor, que tanto necesitan esa persona, que necesiten un abrazo, que necesiten la palabra tuya, Señor. Por favor, ponnos en nosotros ese entusiasmo y el deseo de predicar tu palabra, de predicar tu evangelio de arrepentimiento, pero también, Señor, de mostrar esa carta, Señor, esa palabra de amor que algunas personas necesitan, Señor, para que vengan a tus pies, Señor, para que puedan ser salvos, Padre amado. Y ahora te pedimos, Señor, que por favor nos cuide y nos proteja hacia nuestro hogar, Señor. Te pedimos por aquellas personas que tienen algún familiar enfermo. Te pedimos por las pastoras, Señor, para que, Señor, tú le dé tu respaldo, Señor, para que tu Espíritu Santo lo dirija a los caminos correctos para que el hermano Juan se sienta mejor, Padre amado. Por favor, te lo rogamos y te lo imploramos y ponemos esta semana y cada uno de los días, Señor, cada uno de las horas e instantes te lo queremos entregar a ti para que tú seas el dueño y Señor de todo lo que hagamos, Señor. Te lo pedimos y te lo imploramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Están despedidos, mis hermanos.